hablar. ¿Qué es ser entrenador para ti? O sea, con toda la grandeza dentro de lo que cabe, pero con toda la amplitud de la pregunta, ¿qué es ser entrenador para ti? Pues mira, casualidad esa pregunta la suelo responder, o bueno, es también un modo de presentación que suelo utilizar cuando acudo a conferencias y congresos, ¿no? Es con una frase de Nelson Mandela, ¿no? Lo que importa en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra, ¿no? Para mí es eso lo que significa ser entrenador, ¿no? De hecho, lo tengo por ahí tatuado en alguna Tienes tatuado, ¿eh? parte del cuerpo sí, para no olvidarlo nunca, pero no solo ser entrenador, sino es también la vida, ¿no? Sí, al final yo siempre comento lo mismo, ¿no? No sé si lo puse hace poco en un tuit o lo hablé contigo, yo ya tengo un jaleo importante, pero que aunque vaya bien la temporada, aunque vaya mal la temporada, lo que vives una temporada yo creo que puede llegar a equivaler a lo que vive una persona normal, digo normal, que no sea entrenador o entrenadora, en 10 años, ¿no? Porque te pasan tantas cosas en tan pocos días y en tan pocos meses y todo comprimido, que al final es un proceso, porque al final entrenar es un proceso y ser entrenador es estar inmerso en ese proceso, pues intenso y que tanto para bien como para mal te enseña mucho a la hora de vivir, ¿no? Y tú muchas veces en publicaciones, en redes sociales, cuando hablas de Ítaca, o sea, al final es ese viaje, ¿no? Que siempre comentas y que a mí siempre me engancha porque estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, yo creo que sobre todo es muy importante saber también qué es lo que tú quieres del fútbol, ¿no? Y qué es lo que puedes aportar y cómo tú quieres vivirlo, ¿no? Porque esa es la parte importante, ¿no? Primero saber quién eres y qué puedes aportar en este mundo del fútbol. Y desde ahí, pues un poco, pues te vas construyendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre lo tuve claro, ¿no? Soy un entrenador de procesos, más allá de que está claro que el objetivo es conseguir el resultado, pero sí que soy un apasionado de los procesos, ¿no? Y de hecho mi llegada a la élite también se ha producido porque yo estuve también inmerso en mi propio proceso para llegar. Y ahora sigo en él, sigo en mi proceso y ayudando a otros en sus respectivos procesos. Al final es una profesión en la cual eres a la vez alumno y profesor, digamos, ¿no? Porque Absolutamente. según tú estás gestionando tu propio proceso, también estás ayudando a otros a gestionar el suyo propio, ¿no? Entonces, al final, te vas retroalimentando de todo esto a lo largo de toda tu carrera deportiva. Para los que, lo decía en la presentación, yo creo que prácticamente todo el mundo que nos escuche te van a conocer por tu trayectoria, por redes sociales, te van a conocer, pero si para el que no te conozca, ahora que estamos hablando de proceso, ¿nos podrías detallar más o menos, en un resumen, cuál ha sido ese proceso desde que empezaste a entrenar? Porque al final, con todos mis respetos a todo el mundo, yo he tenido un proceso muy normal, entre comillas, ¿no? He entrenado aquí en Cataluña desde que llegué, bueno, clubes, buenos clubes, pero bueno, aquí en Cataluña. Pero tu proceso no es mi proceso. Obviamente estará de acuerdo conmigo que no es ni mejor ni peor, es diferente, pero creo que tu proceso es un proceso, no sé si la palabra es curioso, pero para mí es muy atractivo. ¿Nos puedes detallar más o menos dónde has estado y qué aprendizajes has sacado más o menos de cada sitio? Bueno, donde empecé, bueno, primero empecé yo creo que como muchos en las categorías inferiores, entrenando niños, en clubes pequeños, pues luego tienes la oportunidad de entrenar a algún equipo de tercera división, pues de ahí entré al Atleti y estuve trabajando en el equipo filial como responsable del departamento de porteros también del club. Ahí estuve unos años y bueno, partí a Sudáfrica, donde estuve allí 5 años, afincado en un club, la verdad, del que tengo un grato recuerdo, porque yo creo que es ahí donde me construí un poco como entrenador. Porque siempre lo digo y además es verdad, ¿no? Me ayudó un poco digamos, a cortar un poco con todas esas creencias que tienes y también un poco todo eso que te va entrando desde fuera, porque es verdad que cuando trabajas en Europa el resto de profesionales te condicionan, observas, miras lo que está de moda en el entrenamiento, lo que no.
Entonces, cuando llegas a un país como África, dices, bueno, vamos a ver, esto está muy bien, lo que he aprendido, pero claro, este es un contexto completamente diferente. Entonces, empecé a, a un poco en mi proceso, ¿no? Digamos, de buscar mi propia verdad, ¿no? Es decir, no la estipulada, pero yo creo que esto es como en la vida misma, ¿no? En la vida misma tus padres Absolutamente. te educan con unos valores que vienes programado de serie por esos años de infancia, pero luego tú tienes que ver qué es lo que a ti te hace feliz, lo que no, y vas cogiendo unas cosas que son muy buenas, las mantienes y otras las intentas cambiar, ¿no? Pues este fue el mismo proceso, digamos, que como entrenador. Y bueno, y tuve la suerte de que era un poco mi laboratorio, ¿no? Aquello, iba pues viendo un poco lo que iba provocando el proceso de entrenamiento, ¿no? Porque al final me iba especializando en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que he hecho siempre es investigar lo que yo estoy haciendo, el por qué lo hago, qué es lo que provoca. Y con eso mismo, pues seguí en Filipinas. Decidí salir de ahí después de 5 años. Intenté, digamos, a ver si buscaba cómodo en Europa. No pudo ser. Y me fui a la selección de Filipinas, donde estuve prácticamente 2 años, con idas y venidas en fechas FIFA. De ahí al Betis, Betis Barcelona y ahora aquí. Entonces, todo este proceso, con el paso del tiempo, pues se ha ido enriqueciendo. Y al final, bueno, te vas convirtiendo en un entrenador cada vez mejor, pero sin abandonar un poco el paradigma desde el cual yo veo esta profesión. O sea, esté al nivel que sea. Entiendo que a veces es como decir que eres un entrenador formador o de proceso y estar trabajando en la élite puede resultar como extraño, ¿no? Pero es que es la realidad, es que nunca pienso en ganar. Para mí la mejor forma de ser competitivo es hacer los mejores. Entonces me centro en eso, en el proceso y en intentar ayudarles a que sean mejores para ser más competitivos. Y es lo que sigo haciendo durante ya mucho tiempo. Son 20, creo que son 24 años en la profesión. Me llama mucho, lo hemos hablado, pero bueno, al final lo que decía en la presentación, que vamos a intentar coger una pequeña parte de estas cosas que hemos hablado muchas veces por teléfono y traerlas aquí, ¿no? Pero da la casualidad que justo yo ahora venía escuchando también un podcast de un tipo, bueno, que habla de la vida nómada, ¿no? Y de vivir viajando. Entonces, a mí esa parte, obviamente, parte del Betis, parte del Fútbol Club Barcelona, que coincidimos allí, obviamente es súper interesante, pero a mí esa parte de Sudáfrica y Filipinas me llama mucho la atención, principalmente por lo que has dicho, ¿no? Porque al final entrenar en Europa, yo estoy seguro que puedes aprender muchísimo de clubes como el Betis y Barça, pero sí que es verdad que a nivel personal, corrígeme si me equivoco, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero a nivel personal, ¿tú no crees que te ha podido aportar más esas experiencias de Sudáfrica y Filipinas que las de haber entrenado aquí en Europa? Bueno, a todos los niveles. Yo creo que como entrenador mismo, si yo no hubiera buscado y no hubiera estado inmerso en mi propio proceso, yo creo que no sería el entrenador que soy ahora y seguramente no habría tenido esta trayectoria. Para mí mi paso por África y Filipinas fue fundamental. Muy importante el de África, indudablemente, 5 años que fueron espectaculares a todos los niveles, pero luego también el de Filipinas, porque el de Filipinas salté a un fútbol que era mucho más, no tenía nada que ver con África, el nivel era mucho más inferior, pero es que salí de allí siendo muchísimo mejor entrenador. Fíjate, en un fútbol un poco, ¿por qué? Porque me centré también en ese proceso, dentro del contexto en el que estaba, acomodándome como podía, pero también pensando un poco en que tenía que seguir creciendo. Y lo que me encontré allí también me llevó a otro nivel porque tuve que trabajar de diferente manera para provocar lo mismo, ¿no? Que es en definitiva lo que venimos a hablar, ¿no? Que es de cambios. Y cuando llegué al Betis, la verdad es que me pilló preparado, es decir, estaba seguro cuando saltaba al campo de entrenamiento que dominaba mi trabajo, que sabía qué es lo que estaba haciendo y no tenía ninguna duda de que aquello iba a salir bien, porque claro, a mí me costó 17 años llegar a la primera división, pero claro, en todos esos años me fui preparando, porque hay veces que, yo a veces digo, ¿cómo llegué? Pues digo, pues hay veces que el sistema a veces da error, Claro, da error y por efectivamente. ahí que hubo un hueco, entré y me pilló bien preparado. Entonces, como me pilló bien preparado, pues pude sobrevivir, ¿no? Y he seguido con el tiempo y todavía, pues a día de hoy, bueno, pues sigo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que lo que me decías, que se me ve feliz, no, para no estarlo, ¿no? Para no estarlo, ¿no?